Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo vamos a hacer el cálculo de la fuerza de choque en un equipo de amarre bajo EN354, ¿sí? Es una marca en específico, un modelo en específico de esta marca, y vamos a poner en práctica aquella fórmula que hemos sacado en el anterior video que les voy a dejar por acá sobre la fuerza de choque. Entonces, vamos a ver cómo es que es la fórmula de la fuerza de choque. Vamos a iniciar, vamos a recordar que la fuerza de choque es igual a la energía potencial o energía cinética, que también podemos calcular la energía cinética, entre lo que es la distancia de frenado, ¿sí? De frenado. Para ello necesitamos entonces algunos datos. Vamos a empezar con los datos que a continuación tengo de la ficha de información y aparte de la etiqueta y el marcado que tiene el equipo de amarre como tal. Un dato importante es saber el cálculo en qué factor de caída lo voy a hacer. Voy a hacer el cálculo en un factor de caída 1, ¿sí? Eso quiere decir que para un factor de caída 1 y yo saber cuánto voy a caer en este factor de caída 1, necesito cuánto mide este equipo de amarre. Este equipo de amarre mide aproximadamente, utilizando los conectores en los extremos, 1.2 metros. Entonces, la distancia del equipo de amarre es igual, o longitud del equipo de amarre es igual a 1,2 metros. Eso por allí. Si vemos la ficha de información del equipo, viene que es 1 metro, solamente el equipo de amarre. Pero como tenemos dos mosquetones, dos conectores, pues tenemos que sumarle más o menos esos 10 centímetros de cada uno, porque eso es parte de esa longitud. Entonces sería 1.2 metros. En un factor de caída 1, yo voy a caer esa distancia exactamente. Entonces, factor de caída 1, lo que yo caigo es 1,2 metros, ¿sí? Eso es lo que quiere decir factor de caída 1, que les dejo por aquí el enlace para que vean también cómo hacer el cálculo de factor de caída. Veamos ahora cómo yo voy a sacar este cálculo. Yo digo que la fuerza de choque entonces es igual a la energía potencial, que sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura de la caída entre, ¿sí?, la distancia de frenado, que en este caso tenemos que recurrir a la información del fabricante. Y si nosotros vamos a la información del fabricante y el fabricante me dice que esto es un equipo de amarre de cuerda dinámica, pues vamos a sobreentender que, entendiendo o conociendo las normas, una cuerda dinámica tiene un coeficiente de elongación de 0.1 metro por cada metro, o sea, un 10% de elongación aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto tiene 1 metro, va a intervenir en la frenada 0.1 metro, o sea, 10 centímetros, 0.1 metro. Eso va a ser lo que vamos a considerar como distancia de frenado. ¿De dónde saco esto? Bueno, si yo me coloco en un factor de caída 1 con este equipo de amarre, esto quiere decir que mi dispositivo de anclaje está más o menos a la altura de mi elemento de enganche anticaídas del arnés, ¿sí? Esto quiere decir que si yo cayera, se me va a producir inicialmente algo que se va a llamar caída libre, ¿cierto? Yo hago una caída libre. Esa caída libre va a ser de 1.2 metros, 1,2 metros. Y luego, cuando yo llego al final de mi caída,
va a producirse algo que se llama frenado, que es lo que va a producir luego esa fuerza de choque. Ese frenado va a ser también a costa de una distancia que puede ser más o puede ser menos de acuerdo al sistema. En este caso, yo estoy utilizando un equipo de amarre que no tiene absorbedor de energía, pero que el fabricante dice que es una cuerda dinámica. Entonces, en la teoría se asume que esta cuerda dinámica va a elongar hasta un 10% de su longitud. Entonces, eso es la distancia de frenado que yo voy a utilizar. Distancia de frenado es la elongación de acuerdo a la norma de la cuerda, que es 0.1 metros, o sea, 10 centímetros para 1 metro, que sería el 10% de acuerdo a la norma. Entonces, yo utilizo ese dato que me lo proporciona el fabricante al decir que es una cuerda dinámica. Hay un poquito más, de hecho, recorremos un poquito más porque, como dije en el video de la fuerza de choque, se interviene un poco más en la caída porque yo estoy estoy sujeto por un equipo de presión al cuerpo, o sea, un arnés anticaída, que al final, cuando se produce la detección de la caída, yo también entro dentro del arnés un poco y bajo un poco más. Tengo también un poco de deformación hasta que luego vuelvo a quedar en mi estado de reposo. Pero lo vamos a llevar exactamente a ese 10% como cuerda dinámica. Entonces, de allí saco yo el dato de lo que es la distancia de frenado. Es la distancia que elonga esta cuerda, este equipo de amarre, por ser cuerda dinámica, al momento de que se empieza a producir la detención de la caída en una distancia determinada. Si yo calculo esto, voy a tener que la fuerza de choque es igual a la masa, que son 100 kilogramos. Yo no peso 100, pero vamos a llevarlo siempre a lo peor. 100 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura de la caída, que decimos que es 1,2 metros. Todo esto dividido entre 0,1 metros. Ya aquí vamos a saber que la unidad que me va a dar es Newton, o sea, es una unidad de fuerza. ¿Por qué? Porque metros que dividen con los metros que están arriba se van en esta división. Entonces, la fuerza de choque va a ser igual a 980 Newton por 1,2, todo esto dividido entre 0,1. Yo no tengo aquí exactamente el dato, pero vamos a sacarlo. Sería así rápidamente, serían 980 por 1,2 por 1,2, 980 por 1,2. Esto es igual a 1176. Entonces, fuerza de choque es igual a 1176 newton entre 0,1. Ahora esto lo vamos a dividir entre 0,1. Esto es igual a 11.760 newton. Entonces, aquí tenemos el dato que la fuerza de choque es igual a 11.760 newton, ¿sí? Fuerza de choque es igual a 11.760 newton. Este sería el resultado de Newton. Si llevamos esto a kilonewton, estamos hablando de 11,7 kilonewton. Entonces, en realidad, si llevamos a kilonewton, esta fuerza de choque es igual a 11,76 kilonewton. Este es el dato ahora que analizaremos. Entonces, ustedes se van a fijar en que se está produciendo una fuerza tremendísima. Y esa es la razón por la cual yo les voy a poner acá lo que el fabricante me dice en la ficha. El fabricante me dice en la ficha, por ejemplo, que
Lo ideal es que yo trabaje con un equipo de amarre EN354, así sea de cuerda dinámica, en un factor de caída próximo a cero, o sea, conectado lo más arriba posible. De hecho, el fabricante no lo vi en la ficha. ¿Sí? Este es Cleanbeam Technology, el fabricante, y el modelo creo que se llama Dynamics, este modelo de equipo de amarre. Sí, sí, es Dynamics, de 1 metro. Entonces, ¿qué dice el fabricante? El fabricante en la información del producto, en su página, dice que está hecho de cuerda dinámica. ¿Sí? No lo vi en la ficha técnica que dijera de que eres cuerda dinámica, pero sí dice, también no en la ficha técnica, sino en la información de la venta del producto en la página como tal, dice que protege o disipa energía hasta un factor de caída 0.5, o sea que yo debería, para protegerme, que podemos calcularlos de hecho, hasta 0.5 de factor de caída. O sea que si yo tuviese esto conectado más o menos a esta altura, disiparía la suficiente energía como para cumplir con lo que pide las normas en cuanto a la fuerza máxima que me debe llegar a mí como usuario, que es 6 kN. Ya ustedes vieron que si yo lo utilizo en factor de caída 1, de hecho él me lo dice en la ficha técnica que factor de caída 1, que debo de tener precaución, y si como hicimos el cálculo se dan cuenta ustedes que es 11.76 kilonewton, ¿sí? Teóricamente. Eso es una fuerza que está casi el doble por encima de los 6 kN máximos que debería llegarme a mí como usuario. Y puede ser peligroso para cualquier componente del sistema al que yo estoy utilizando para conectarme. El fabricante me dice que si yo lo utilizo en factor de caída 2, o sea, lo tengo conectado por debajo, eso está prohibido, es extremadamente peligroso y me puede causar la muerte. Y lo ideal sería en factor de caída 0 o próximo a 0 o de 0,5. Entonces, me dice también el fabricante que si yo lo voy a utilizar bajo N355, debo colocarle, por supuesto, un absorbedor de energía, y que entre el absorbedor de energía, el equipo de amarre y los mosquetones no debo de superar de 2 metros para que se cumpla por lo que está testado y ensayado los absorbedores de energía. Entonces, hemos calculado para este equipo de amarre de la marca Cleanbeam Technology, hemos hecho un cálculo teórico en un factor de caída 1 y hemos hecho un ejemplo de por qué es tan peligroso trabajar fuera del factor de caída 0 o próximo a 0, un equipo de amarre sin absorbedor de energía. Las fuerzas que se generan son bastante considerables, peligrosas para mí, para el sistema, que puede ser catastrófico para el sistema y por lo tanto puede significar la muerte para mí cuando yo estoy conectado y sufro la caída. Espero les sea de utilidad y cualquier cosa comenten a ver qué podemos hablar al respecto.